Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Y creo que por ahí andaba algún otro. ¿Sería mucho problema que encendiera la cámara, Fabián? Profe, lo que pasa es que ahorita la conexión que tengo no es muy buena, pues, pero No, y ayuda, sí, no tener la cámara, entiendo. Les iba a preguntar, nosotros vimos la parte, ¿hasta dónde vimos la última vez? ¿Hasta dónde llegamos? bueno, en la última clase como esta creo que llegamos casualmente aquí a los miocitos nodales. Ajá, exactamente, muy bien. Entonces, aquí está la profesora Exi. Bueno, les informo que estamos tratando con desesperación de montar la clase inaugural. Lo que pasa es que la mujer de Seducla tiene COVID y bueno, la profesora no, sabes que es un lío, o sea, la cuestión porque el problema que tenemos es que la plataforma Seducla no admite archivos más de 5 megas. Y bueno, como pueden imaginarse, 5 megas no es nada, no, es nada, nada, no se puede montar ahora apenas nada. Pues entonces, la única solución, por lo menos que a mí se me ha ocurrido, es el tema de YouTube. Ajá, otra cosa que les iba a informar, de todas maneras, para que le digan al resto, es que, bueno, ya estoy grabando la introducción de la práctica. Por lo menos examen práctico sí va a haber, ¿no? Yo les estoy grabando la introducción de la práctica. Podemos hacer una suerte de práctica virtual, ¿verdad? No oficial, si ustedes quieren, ¿no? Pero, o sea, con fotos, o sea, pondríamos fotos y las miraríamos, eso es lo que se me ocurre. Pero bueno, que ya que sepan que práctica, o sea, va a haber la introducción virtual a la práctica, que ya la estoy montando. Sobre todo estoy tratando de acomodar las fotos, ¿verdad? Que usaron en el semestre pasado, porque a mí me parecen feas, pues no veo que, o sea, no me parece que estén bien, ¿no? Bueno, ya dicho eso, comenzamos entonces, ¿verdad? Fíjense que nosotros hasta ahora, ya en la clase, ¿verdad? Lo que habíamos visto, pues todo lo de los cardiomencitos de trabajo, ¿verdad? De los cardiomencitos endocrinos. Nos van a quedar dos tipos de cardiomiocitos que son especializados, que son los cardiomiocitos nodales y los cardiomiocitos conductores. ¿Alguien me puede hablar algo de los nodos, de las estructuras nodales del corazón? En anatomía macroscópica vieron algo de esto, de estructuras nodales del corazón. Hola, mundo. Bueno, sí, doctor, son componentes del sistema cardionector. En el caso, bueno, hay dos, que sería el nodo sinoatrial, ¿verdad? Sinoauricular, que está ubicado en la unión de la cava superior con la aurícula derecha. Y bueno, él está sobre todo relacionado con el inicio del potencial de acción, pues. O sea, de él depende la frecuencia con la que se contrae el corazón, más allá de la intervención del sistema nervioso autónomo.
Sí, o sea, de hecho el ritmo cardíaco es totalmente autónomo, independiente del sistema nervioso central y periférico. El ritmo cardíaco, Exactamente. aunque estos sistemas lo regulan, ¿verdad? Lo regulan, pero de hecho un corazón puede latir de nervado. Personalmente, pues les puedo mostrar fotos, porque eso me ha tocado hacerlo muchas veces, ¿verdad? De poner corazones aislados a latir fuera del organismo, corazones de animales. Ajá, bueno, sigue Fabián. Ajá, bueno, y por otro lado estaría el nodo auriculoventricular que está ya en la pared, pues, septal de la aurícula derecha, y que le está más que todo relacionado con la conducción auriculoventricular. Y como usted dijo bien en las clases, él retarda, pues, la transmisión de ese potencial de acción. Vale. Bueno, sí, eso básicamente es el conocimiento que necesito. Otra cosa que necesitaría, y no es por meterme con Fabián, es que alguien más lo supiera aparte de Fabián. O sea, de verdad necesito que se ubiquen. O sea, pues se los digo de verdad, necesito que se ubiquen porque estas estructuras no se pueden entender en el aire. Particularmente este tipo de clases, esta clase va a ser muy difícil que la consigan en los libros. Porque es muy, digamos, está en el programa, ¿verdad? Pero que normalmente los libros de texto solamente lo mencionan. ¿Verdad? Yo les voy a mostrar algunas fotos incluso de estas estructuras. Entonces, fíjate, aquí está lo que decía Fabián, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos la ubicación anatómica del nodo sinusal. El nodo sinusal no se distingue macroscópicamente, no se distingue. El nodo sinusal, o sea, nosotros tenemos una idea de su ubicación, ¿verdad? De dónde puede estar. De hecho, hay teorías, hay gente que ha hecho mapeos electrofisiológicos de la aurícula, que hay dos nodos en el ser humano. Y lo que ciertamente hay, ¿verdad? Son unas estructuras que se llaman los marcapasos subsidiarios. Es una teoría difícil de explicar, pero lo que les quiero decir en resumen es que hay células nodales dispersas en varios sitios de la aurícula. De manera de que si un nodo falla, ¿verdad? Si el principal falla, la agrupación de células nodales principal falla, hay otras agrupaciones que van respondiendo y van respondiendo en jerarquía. O sea, primero hay un marcapaso que está hacia la vena cava, es un tejido marcapaso, luego en la aurícula izquierda, luego el nodo auriculoventricular, y si ya nadie responden las células de Purkinje, ¿no? Eso es lo que se llama jerarquía de marcapaso. De todas maneras, no vamos a ver eso tan al detalle, sino vamos a ver el nodo sinusal. Simplemente yo lo que quería era que ustedes supieran, bueno, que esto existe, pues, ¿no? Luego, bueno, fíjense que como decía Fabián, está en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. No es propiamente una estructura, es un hundimiento, pues una concavidad que se llama el surco terminal, ¿verdad? Eso visto de fuera, ¿verdad? De la aurícula, ¿verdad? Visto de fuera de la aurícula. Entonces, en ese surco terminal, ¿verdad? Ese surco terminal nos va a permitir, pues, entonces, más o menos determinar la ubicación del nodo. Si nosotros tomamos este corte, ¿verdad? Este corte, ¿verdad? Y hacemos un corte microscópico, no es este mismo, ¿verdad? Pero más o menos nos ubica. Piensa que nosotros vamos a tener aquí la superficie del epicardio, ¿verdad? Que no lo hemos visto. Fíjense que una de las características del epicardio auricular, sobre todo en ciertas zonas, es la presencia de abundante tejido adiposo, ¿verdad? Tiene abundante tejido adiposo. Fíjense que otra estructura que nos va a permitir ubicar el nodo sinusal es la arteria del nodo. Fíjense que nosotros vemos aquí una estructura arterial, esta es una arteria muscular, ¿verdad? Una arteria de mediano calibre. ¿De dónde viene la arteria del nodo? ¿A partir de qué estructura sale la arteria del nodo? De la arteria coronaria derecha, profe, en la mayor parte de los casos. En el 60% de los casos, de la arteria coronaria derecha. Entonces, 60, 70 me parece, de la arteria coronaria derecha. Entonces, bueno, pues cuando nosotros hacemos el corte, imagínense que nosotros hicimos un piquete más o menos de este cuadrado, ¿verdad? Piensa que tenemos el epicardio, ¿verdad? Que es la parte que está hacia arriba, tenemos el tejido fibroadiposo, tenemos más o menos por aquí abajo la arteria, ¿verdad? Una de sus ramas, ¿verdad? La única arteria, digamos, muscular que está por esa zona, ¿no? Y fíjense que tenemos una agrupación de tejido aquí en forma de uso, ¿verdad? En forma alargada, ¿verdad? Que está relativamente aislada, ¿verdad? Del resto del tejido, ¿no?
que está relativamente aislada del resto del tejido, ¿verdad? Entonces, esto pues vendría a ser el nodo sinusal. De todas maneras, pues aquí tal como está es muy difícil de identificar. Si nosotros hacemos ya una magnificación y vemos cuáles son las características histológicas, vemos que hay varios tipos de células presentes en la región nodal, ¿verdad? Las células que cumplen principalmente la función marcapaso son las llamadas células P. Eso de células P viene por pale, por células pálidas, ¿verdad? Fíjense que las células P tienen una morfología estrellada, ¿verdad? Con un núcleo grande, eucromático y central. Perdonen que aquí el vacilón con... el núcleo es grande, eucromático y central. Fíjense que aquí tenemos una célula P, ¿verdad? Aquí tenemos otras células P, aquí tenemos otras células P. Estas dos fotos son mías de cortes de ratón. Y esta foto la tomé de esta revista, ¿verdad? Que se llama la revista americana de patología médica forense, ¿verdad? En el año 2011, en un estudio de cómo determinar la muerte súbita. Porque, bueno, cuando hacen una autopsia, pues una de las causas pueden ser arritmias o disfunciones de estas estructuras, ¿verdad? Entonces ellos identificaron, fíjense, unas células estrelladas, una morfología estrellada, ¿verdad? Tienen pues algunos haces de actina y de miosina, esto los diferencia de lo que es una neurona, ¿no? Pero tienen esta morfología así, ¿verdad? Estrellada, ¿no? Fíjense que aquí lo vemos también. Luego hay un segundo tipo de células que son las llamadas células mioides, que son las llamadas células mioides. Estas células, ¿verdad? Son, vamos a decir, el componente contráctil, ¿verdad? De la aurícula, ¿verdad? Y hay otra célula que se llama las células fibroblast-like, ¿verdad? Que fíjense que son estas, ¿verdad? Que se encargan de la síntesis de la sustancia fundamental de la región nodal. Fíjense que aquí tenemos estas células con una morfología fibroblástica, ¿verdad? Fibroblástica. Tenemos aquí las células mioides, células T, fíjense que son unas células de una morfología alargada, que por aquí podemos tener sobre todo esta, ¿verdad? Por aquí tenemos algo de estas células fibroblast-like, fíjense estas células así sinuosas, ¿verdad? Y tenemos las células P o células pálidas, ¿verdad? Que son de morfología estrellada con un núcleo cromático central. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. No hay preguntas, no hay dudas hasta aquí, ¿vale? Excelente. Entonces, fíjense que esto es una representación, ¿verdad? De cómo, dónde está ubicado y más o menos la forma, cómo lo deberíamos tener. Aquí tenemos la cava superior, ¿verdad? La cresta terminal es una estructura que está por dentro de la aurícula, me imagino que eso lo vieron, ¿verdad? Y en la porción de afuera está el surco terminal, ¿verdad? El surco terminal. Justo en esa zona, ¿verdad? De hecho, si ustedes quisieran hacer un corte, tienen que tomar base de la aurícula, parte de la aurícula, incluso de la cresta terminal, que fue lo que este corte lo hice yo, este corte que está aquí atrás. Fíjense que cómo hicimos para orientarnos. Fíjense, por aquí está la cresta marginal o terminal, ¿verdad? Aquí tenemos el tejido de la vena cava, ¿verdad? Tejido fibral adiposo y eso nos permite ubicar, ¿verdad? Eso nos permite ubicar. Entonces, esto es lo que nos permite ubicar. Pero para nosotros tener una certeza, eso es una descripción morfológica, pero para tener una certeza nosotros necesitamos marcadores inmunoquímicos. Fíjense Profe, que... Dime, Fabián. una pregunta, doctor. Con respecto a las células FL que acaba de pasar, ¿a qué se refiere precisamente con la alta plasticidad funcional que tiene? Los fibroblastos, o sea, lo que pasa es que los fibroblastos cardíacos no son unos fibroblastos cualquiera. Pero normalmente el fibroblasto es una célula, digamos, de sostén, de soporte, ¿verdad? Pero en el caso de los fibroblastos cardíacos, ellos tienen una morfología intermedia, ¿verdad? De hecho, algunos lo llaman cardiomiofibroblástos. ¿Qué con eso? O sea, si esas estructuras se dañan, ¿verdad? Esos fibroblastos pueden asumir parte de la función, ¿no? O sea, eso es lo que se llama en histología y en biología celular plasticidad funcional. O sea, una célula puede asumir otra función. De hecho, hay una teoría, esto de verdad que hay un poltergeist, hay algo que me está moviendo esta presentación. Hay una teoría que dice que, o sea, la insuficiencia cardíaca probablemente viene de cuando hay un daño muy grande, pues en las células del corazón, pues los fibroblastos asumen parte de la función, pero quedan como a medio camino, ¿verdad?
De hecho, el corazón toma características como de corazón fetal, ¿verdad? Un corazón de insuficiencia cardíaca toma unas características muy particulares, ¿verdad? Muy, como un corazón inmaduro, y por eso él funciona mal, ¿verdad? Pero digamos que si el daño es pequeño, ¿verdad? Es limitado, pues los fibroblastos pueden asumir parte de la función, por ejemplo, de una célula de estas generadoras del marcapaso, por ejemplo, de una célula muscular. Ellos pudieran ser como una reserva funcional, pues como unas células de repuesto. No sé si me alcanzó a explicar. ¿Me explico bien, Fabián? Sí, doctor, entendí perfectamente, gracias. Ajá. Bueno, fíjense que les decía entonces que nosotros podemos necesitar la presencia de marcadores, ¿verdad? Este caso, pues, esta es una representación tridimensional de una aurícula, ¿verdad? Y estos puntos que ustedes ven en verde, ¿verdad? Marcan a las células del nodo sinusal. Esos están marcados están marcando un canal que está presente en las células marcapasos que se llaman los canales HCN. Eso ya lo verán en sus cursos de fisiología. Pero fíjense cómo nosotros logramos obtener lo que yo les decía, ¿verdad? Que hay un marcapaso principal, pero hay estructuras accesorias. Esto es un corte de ratón, ¿verdad? De ratón, donde ese problema, o sea, en el ratón es normal, el ratón es más marcado, tienen más tejido marcapaso, ¿verdad? Porque tienen una frecuencia cardíaca extremadamente alta. En el humano, posiblemente esto no sea tan marcado, tan visible, ¿verdad? Pero esto simplemente es para como magnificar, ¿verdad? Esa idea que les decía antes, que pueden haber marcapasos subsidiarios, ¿verdad? Marcapasos subsidiarios, aunque nosotros podamos identificar microscópicamente algunas estructuras, ¿verdad? Agrupadas que son compatibles pues con el nodo sinusal, ¿vale? Normalmente esto no se les pregunta en la práctica, no, porque o sea, no es algo que ustedes pues vayan a hacer a menos que se especialicen mucho, ¿verdad? Pero sí la teoría me interesa que la sepan y creo que es más fácil ayudar a entender la función de estas células si yo se las muestro. Pero no les voy a poner, pues yo no, en el examen práctico no les voy a poner a identificar células de. Fíjense, aquí está una magnificación de las células esas del corte que les puse primero, ¿verdad? Fíjense cómo tenemos unas células, ¿verdad? Que tienen una morfología piramidal y tienen un núcleo sumamente grande, ¿verdad? Tienen un núcleo sumamente grande, cromático central, tiene forma piramidal, ¿verdad? Y lo que nosotros llamamos región nodal es una zona donde esto está agrupado, ¿verdad? Donde esto está agrupado. Cuando el corazón envejece, uno de los problemas puede ser que incrementa la presencia de tejido fibroso y estas estructuras pueden quedar aisladas, ¿verdad? Y por esa razón algunas personas pueden llegar a tener necesidad de marcapasos, ¿verdad? De marcapasos externos, porque estas estructuras o quedan aisladas o se van dañando con el paso del tiempo, ¿no? Y producen lo que se llama pues los bloqueos, paros sinusales o cosas así, ¿verdad? Fíjense que ultraestructuralmente estas células, ¿verdad? Se van a caracterizar, ¿verdad? Por tener pocos filamentos intermedios, ¿verdad? Muy poco retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Y sobre todo, pues mucho espacio vacío, ¿verdad? Mucho espacio vacío, que, o sea, tienen sus mitocondrias, algo de retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Pocos filamentos, ¿verdad? El citoplasma está relativamente vacío y eso le da esa morfología clara que nosotros vemos allí en estos cortes, ¿verdad? Esta es una célula, esta es un generador eléctrico, esta es una batería, esta es una célula que normalmente está generando potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces, lo que sobre todo va a ser especializado, ¿verdad? En este tipo de células va a ser su membrana y los canales que ellos generan, ¿verdad? Aquí está, bueno, esta sigue con vida propia esta presentación. Esto, digamos, es simplemente para que lo sepan porque esto es más de fisiología. Simplemente saber que en la membrana celular de las células marcapasos, ¿verdad? Hay una serie de canales iónicos, ¿verdad? ¿No? Sobre todo de calcio, potasio y sodio, ¿verdad? Que conforman lo que se llama un reloj de membrana, ¿verdad? O sea, esto es una serie de canales que se van abriendo y cerrando periódicamente, ¿verdad? Periódicamente y de forma autónoma que les permite entonces generar un potencial de acción de manera pulsátil y controlada, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros conocemos como un marcapaso. Estas células también tienen una propiedad de que ellas se desporalizan antes que el resto de las células y por eso el potencial de acción se genera de allí. Sin embargo, es bueno que sepan que en teoría cualquier célula puede disparar. Si estas células fallan, ¿verdad? Se va a ir cumpliendo una jerarquía, ¿verdad? Pero en teoría cualquier célula puede disparar. Solo que estas células están diseñadas para disparar primero, ¿vale? Bien, hasta aquí.
Estos gráficos, estas cosas no me interesa que las sepan así, digamos, al detalle. Esto es simplemente, ¿no? Una cuestión general, y bueno, les puse el gráfico para que la diapositiva se vea bonita, pues, pero que no tienen que conocer estas corrientes, estas cosas, ¿verdad? Si alguno tiene curiosidad, pasa por el laboratorio, pues, y allí hablamos todo lo que quieran, pero esto de principio, de cara a su asignatura, pues no, solo saberlo, ¿verdad? Solo saberlo. Fíjense, ahora vamos a hablar del nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular puede ser identificado por una estructura que se llama el triángulo de Koch, una estructura imaginaria, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar esta lámina? ¿Ustedes vieron algo de eso en anatomía macroscópica? Yo me estoy intentando ubicar macroscópicamente porque es que si no, no vamos a entender para qué demonios sirve esto, ¿verdad? Sí, porque aquí el hecho de donde están ubicados, el sitio donde están ubicados, bendito Dios con esta presentación, el hecho donde están ubicados, pues es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. ¿Alguien me puede, vieron algo de esto? O sea, del nodo auriculoventricular. ¿Alguien me puede explicar qué es este triángulo de Koch? Voy preguntando, fíjense, esta es la vena cava superior, ¿verdad? Esta es la cresta terminal, los músculos pectinados de la aurícula, ¿verdad? La aurícula estaba hacia este lado, ¿verdad? La cortamos, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos acá fue cortar, ¿no? Por aquí estaba la aurícula, esta aurícula se cortó y se retrajo hacia acá, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos, digamos, una vista del piso de la aurícula derecha, ¿vale? Aquí está la vena cava superior, ¿verdad? La cresta terminal, los músculos pectinados, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es la fosa oval? ¿Alguien me puede decir qué es la fosa oval? Sí, profe, en el corazón postnatal es como un vestigio de esa comunicación que había entre ambos atrios y Vale, que se sella posterior al nacimiento. entonces, la fosa oval está ubicada en el septum interatrial, ¿correcto? ¿No? Digo para que nos vayamos ubicando. Ahí está ubicada la fosa oval. Fíjense que del otro lado de la fosa oval está esta estructura que se llama el surco coronario. El seno coronario, perdón. El seno coronario. ¿Alguien me podría explicar qué es el seno coronario? ¿Vieron qué era el seno coronario? ¿Qué estructura desemboca o qué estructura desemboca en el seno coronario? ¿Alguien lo sabe? Bueno, profe, el seno coronario es la principal vena de drenaje de los mismos tejidos cardíacos. De las Y venas desemboca. coronarias. De las venas coronarias. Para mis hijos, nada más sabían en todas esas clases de macro. O sea, de verdad que necesito que... Sabían por Fabián, pues, pero de verdad que necesito que se pongan al día. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿verdad? El tendón de Todaro, ¿verdad? El tendón de Todaro, ¿no? Tenemos la valva septal, ¿verdad? De la válvula tricúspide, ¿verdad? Y el seno coronario, ¿verdad? Estas estructuras nos van a delimitar más o menos, lo que es el triángulo de Koch, ¿verdad? Y, ¿no? Hacia la valva de la válvula tricúspide, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el piso de la aurícula, ¿verdad? La ubicación del nodo aurículo-ventricular, del nodo aurículo-ventricular. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos un poco más detallado, ¿verdad? O sea, en otro tipo de corte, ¿verdad? Es importante saber que es el único punto de paso entre las aurículas y ventrículos. Todo esto es tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo, ¿verdad? El único punto de paso entre la aurícula y ventrículo va a ser ¿verdad? Fíjense que aquí de nuevo estaba la aurícula, por aquí está el seno coronario, ¿verdad? Por aquí está la válvula de la tricúspide, ¿verdad? El tendón de Todaro sí creo que falleció aquí en este corte, ¿verdad? Entonces esto nos va a permitir ubicar la estructura del nodo auriculoventricular, que está justo, ¿verdad? Digamos, en el punto de encuentro entre la aurícula derecha, ¿verdad? El septum interventricular y el septum interatrial, ¿verdad? Está, digamos, como que en esta ubicación estratégica. De manera que el impulso del nodo sinusal que está aquí, ¿verdad? Va generando, ¿verdad? En esta dirección, se va despolarizando de derecha a izquierda,
Y cuando se despolariza toda la aurícula, ¿verdad? Aquí hay un retardo en el nodo sinusal, ¿verdad? En el nodo auriculoventricular para el paso a los ventrículos, ¿verdad? Para el paso a los ventrículos. Aquí hay una estructura que lo agranda, ¿verdad? Esta es la valva septal, ¿verdad? De la tricúspide, ¿verdad? Y a partir de aquí se va a generar el haz de His, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense, aquí hay una estructura, ¿verdad? Este es el miocardio atrial, ¿verdad? Este es el miocardio atrial. Nosotros tenemos la válvula tricúspide, ¿verdad? La válvula de la tricúspide. Entonces, este es un, bueno, este no sé qué es. La estructura del nodo, ¿verdad? Va a estar ubicado en este punto, ¿verdad? En este punto. Estas células no tienen, digamos, una especificidad demasiado grande, salvo, son células nodales, ¿verdad? Más o menos como las que vimos antes, ¿verdad? Un poco más pequeñas, ¿no? Sin embargo, su diferenciación es funcional. Fíjense, ellas van a excretar desmoplaquina, ¿verdad? Desmoplaquina. La desmoplaquina es una proteína que está presente en ¿dónde? Que lo vimos en la clase anterior. ¿Dónde está presente la desmoplaquina? Bueno, ellas están en los complejos de unión intercelular correspondiente a los desmosomas, profe. Ellos forman parte de la proteína de la placa. Está bien, Fabián. Los discos intercalares, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que esas células expresan desmoplaquinas que son cardiomiocitos, pero modificados, ¿verdad? Pero, digamos, en el punto, ¿verdad? De las cap junctions, o sea, de las uniones intercelulares, ¿verdad? Ellos en lugar de expresar la conexina 43, van a expresar conexina 45. ¿Y qué con eso, con la conexina 45? Lo particular de la conexina 45 es que tiene una conducción más lenta, ¿no? Entonces, la conexina 45 presenta más resistencia al flujo eléctrico, ¿verdad? Y por eso, pues, va a permitir el paso, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que no lo verde era la conexina 43. Fíjense que esta estructura no expresa nada verde, sino lo rojo, que es donde estamos expresando la conexina 45, que da una conducción más lenta, ¿verdad? Entonces, ya vimos los cardiomiocitos nodales. Ahora vamos con los cardiomiocitos de conducción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense que las estructuras del nodo auriculoventricular, las células del nodo sinusal, podemos hacer una cierta diferenciación, ¿no? Digamos, que era la foto que yo les ponía antes. Las del nodo auriculoventricular es más difícil, ¿verdad? Porque se parecen más a los cardiomiocitos normales, digamos, citológicamente. Lo único que nosotros podemos reconocer, ¿verdad? En cortes histológicos es la región nodal y sobre todo por la ubicación, Por eso he hecho tanto insistencia en ubicación. Ustedes van a saber que eso está allí es por la ubicación. Entonces vamos con los tejidos de conducción. Fíjense que aquí está una estructura, ¿verdad? Del nodo sinoatrial, ¿verdad? Aquí está el nodo auriculoventricular y fíjense que a partir del nodo, aquí está el esqueleto fibroso, ¿no? Que divide, ¿verdad? Y a partir del nodo auriculoventricular se van a dar primero las ramas de las de His, ¿verdad? De las de His y luego las fibras de Purkinje, ¿verdad? Que son las fibras de conducción, ¿verdad? Entonces, el haz de His, que discurre por el septum, tiene dos ramas, una rama derecha y una izquierda. La izquierda tiene una anterior y una posterior, me parece, ¿verdad? En la derecha sí no se divide en nada, ¿verdad? Y a partir de esas fibras del haz de His, vamos a tener las fibras de Purkinje, ¿verdad? O fibras de conducción rápida. Fíjense, un cardiomiocito normal conduce más o menos a 0.5 milivoltios por segundo, ¿verdad? Conduce a esa velocidad. Un cardiomiocito ventricular o atrial normal. Un cardiomiocito del nodo auriculoventricular conduce a 0.05, ¿verdad? Milivoltios por segundo. O sea, conduce mucho más lentamente, ¿verdad? Y un cardiomiocito, por ejemplo, de una fibra de Purkinje conduce a 2 milivoltios por segundo. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la, digamos, la razón de ser de esto? Que el potencial de acción se va dirigiendo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una autopista, ¿verdad? Ellos tienen que pasar por esta alcabala, ¿verdad? Y digamos que la alcabala lo dirige por fibras de conducción más rápidas, ¿no? De manera que el corazón se contrae de manera secuencial, ¿verdad? El corazón se contrae de manera secuencial. Esto es de extremada importancia. Fíjense que aquí, ¿quién me dice cómo se llama esta estructura? ¿Alguien me dice cómo se llama esa estructura?
Anda, Fabián, habla de una vez. ¿Cuál estructura, doctor? Que no me fijé bien. Esta que está aquí. Fíjate, esta. La trabécula septomarginal. Correcto, o banda moderadora. Fíjense que la presencia de esta banda moderadora, que está solo en la derecha, fíjense que nosotros necesitamos un atajo para las fibras de Purkinje. Porque el problema es, ¿no? El problema es que esto estaría tan lejos que esta zona no se contraería a tiempo, ¿no? Y nosotros necesitamos que se contraiga la zona alrededor de las válvulas para que la válvula cierre, ¿verdad? Aquí le queda cerca, porque la fibra de Purkinje tiene dos ramas, ¿verdad? Le queda cerca la válvula, digamos, a la mitral, pero la tricúspide le queda muy lejos, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que haber, digamos, vamos a decir, como esa vía alterna, pues. Necesitamos una vía rápida porque si no se contraería primero esto, ¿verdad? Y aquí se nos empezaría la sangre, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí tenemos una estructura, ¿verdad? De la región del nodo, ¿verdad? Fíjense que aquí no está el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Pero está el inicio de las fibras de Purkinje, ¿verdad? Las fibras de Purkinje nacen aquí, ¿verdad? Nacen aquí. Fíjate, esta es la válvula aórtica, ¿verdad? Esto le podemos poner un poquito más de zoom. Fíjense, aquí está la válvula aórtica, ¿no? Las dos valvas de la aórtica, ¿verdad? Aquí está el músculo papilar. La cuerda tendinosa está rota, ¿verdad? En esta preparación, ¿verdad? Fíjense que el tejido conectivo divide las aurículas de los ventrículos. Fíjense que aquí no hay paso, ¿verdad? Aquí no hay paso. El tejido conectivo divide completamente la aurícula del ventrículo y fíjense que por aquí es el único punto de paso, ¿verdad? Por aquí es el único punto de paso, ¿verdad? Aquí está la raíz de la válvula septal, ¿no? Perdone, aquí está la raíz de la válvula septal, ¿no? Entonces, fíjense que este es el único punto de paso, ¿verdad? El único punto de paso que nosotros vamos a tener. Como lo decía, nosotros aquí no identificamos, no podemos identificar una célula específica, sino que se identifica una región, ¿verdad? Fíjense, esto sí es el nodo auriculoventricular, ¿no? Fíjense cómo él está encerrado, ¿verdad? Aquí está la válvula aórtica, ¿no? Aquí está el tabique, el anillo fibroso, ¿no? Fíjense que por aquí comienza y son unos cardiomiocitos más o menos normales, o sea, morfológicamente, estructuralmente son unos cardiocitos más o menos normales. Fíjense que si ya nosotros metemos aumento aquí, ¿no? Fíjense que estas son unas células que están como perforando el tabique fibroso, ¿verdad? Entonces, a partir del nodo... Doctor. Dime. Yo en mi pantalla estoy viendo una presentación de PowerPoint, no sé si fue que se me fue a mí solo o le pasa al resto de la clase. Estoy en la lámina de parénquima celular y donde están todos los tipos de miocitos. Pero a todos les pasa eso. Sí, a mí también me pasa. Criatura, pero ¿por qué no me dicen antes? No, doctor, tendrá como 30 segundos el PowerPoint así, por eso fue que... ¿Ahora? Ajá. ¿Están viendo algo distinto ahora? Sí, el anillo fibroso y la válvula aórtica. ¿Esto lo habían visto ya o ya tenían el problema con esta lámina? Bueno, entonces volvamos atrás. Quedan 8 minutos, ¿verdad? Por el tema del Zoom. Es el mismo link. O sea, si se corta, vuelven a entrar al mismo link, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que les decía en ese momento, ¿verdad? Era que estas son las estructuras, fíjense cómo el tejido conectivo divide. Después vamos a ver el esqueleto fibroso del corazón, que fue la famosa clase que yo volví a grabar. Pero fíjense cómo este tejido divide, ¿verdad? La aurícula del ventrículo, ¿no? Fíjense que aquí está la válvula aórtica, les decía que esta es la valva, ¿verdad? Por aquí se rompe. Estas son las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Este es un músculo papilar que está cubierto de endocardio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estas son preparaciones de ratón. O sea, a mí me han gustado las preparaciones de ratón porque podemos ver todo. En una preparación del corazón humano o de un animal más grande no se puede ver, digamos, en el contexto, ¿verdad? Y les decía que aunque este no es el nodo auriculoventricular, es la estructura, es la primera rama, ¿verdad? De las de His, ¿verdad? Por aquí va las de His, ¿no? Por aquí empieza a salir a las de His, sobre todo la rama izquierda, ¿verdad? Esta es la rama izquierda de las de His. Luego les decía también, ¿no?
que esta sí es la estructura del nodo, ¿verdad? Fíjense que son cardiomiocitos, más o menos cualesquiera, ¿verdad? Son un poco más pequeños, más redondeados, ¿verdad? Aquí estos cardiomiocitos están medio dañados, ¿verdad? Porque este era un ratón que tenía chagas, pero de verdad que fue la única foto que conseguí bien, ¿verdad? Esta vendría a ser la arteria del nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí, pues, unas células más bien redondeadas, ¿no? Y a partir de estas células, ¿verdad? De las de His, del nodo auriculoventricular, se van a originar, pues, las que se llaman unas células de transición. Fíjense, estas células tienen características nodales. Estas que ustedes ven aquí son células redondeadas, cardiocitos más pequeños, ¿verdad? Con un núcleo eucromático de posición central, lo que hemos visto, ¿verdad? Fíjense que estas son como proyecciones del nodo auriculoventricular. Pero a medida que estas células van perforando, ¿verdad? Se van alargando, ¿verdad? Para convertirse en las células de las de His, ¿verdad? Las células de las de His, ¿verdad? Y por eso se les llama células de transición. Fíjense que tienen pocas fibras de actina y miocina, igual son células pálidas, como veíamos antes, ¿verdad? Y tienen núcleos grandes y eucromáticos. Aquí podemos darle un zoom, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo son. Fíjense que son núcleos grandes, eucromáticos, y son células, fíjense que no son pálidas, ¿verdad? Que prácticamente no están rellenas de nada, a pesar de que las células vecinas sí que están rellenitas, ¿verdad? Y fíjense cómo esas células, ¿verdad? Van penetrando aquí y se van haciendo más grandes, ¿verdad? Más alargadas, ¿no? Y por eso se le llama células de transición. Bueno, aquí es mostrarle las ramas, ¿verdad? La rama derecha, ¿verdad? Aquí fíjense cómo comienzan las de His, como todas esas estructuras están justo por debajo del tabique fibroso. Este artículo está en español. Si alguno lo quiere mirar, de verdad que está muy bueno, pues lo explica muy bien. Fíjense lo que les decía antes, las velocidades de conducción. Un cardiomencito del nodo sinoatrial o del aurículo ventricular, ¿verdad? Ellos conducen a una velocidad muy baja, 0.05 metros sobre segundo, ¿verdad? El atrio conduce a 0.5 metros sobre segundo, ¿verdad? El ventrículo conduce a 0.5, pero fíjense, las fibras de Purkinje y las ramas de las conducen mucho más rápido porque tienen otros tipos de conexina, ¿verdad? Fíjense, las lentas tienen conexina 30, las normales tienen conexina 43 y las células del nodo auriculoventricular, ¿verdad? Tienen sobre todo conexina 30 también, y las rápidas tienen conexina 40. Sí me gustaría que conocieran para la teoría las conexinas principales de cada uno, ¿verdad? Del nodo sinoatrial, ¿verdad? Del atrio de trabajo, ¿verdad? Del nodo auriculoventricular, de las de His, ¿verdad? Que son las mismas de las ramas, ¿verdad? Y de las fibras de Purkinje y del miocardio de trabajo, ¿verdad? Me gustaría que conocieran, pues, estas conexinas, ¿no? Fíjense que ya estas son las fibras de Purkinje, ¿verdad? Las fibras de las de His, fíjense que son cardiomiocitos un poco más alargados, ¿verdad? No resulta tan fácil distinguirlas, ¿verdad? Pero las fibras de las de His, sí. De las fibras de Purkinje, sí. Fíjense que son unas células que están en hilera, ¿verdad? Que están dispuestas en fila, ¿no? Estas células tienen citoesqueleto de actina escaso, ¿verdad? Y sobre todo excéntrico, hacen como una especie de concha, ¿verdad? De cáscara externa, ¿verdad? Tienen un núcleo redondeado y central y son células de una morfología grumosa, de un citoplasma grumoso que quizás aquí se ve un poco más. Fíjense que ellas pueden tener un tabique, ¿verdad? Un tabique de tejido conectivo que divide las células de las, ¿verdad? Y esta morfología grumosa pues, se da porque estas células tienen reservas de glucógeno. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque la célula miocárdica normal, a diferencia de las células musculares esqueléticas, prácticamente no tiene glucógeno, ¿verdad? El cardiomencito, se lo van a ver en bioquímica ahora, sobre todo sobrevive a partir de los lípidos. Por eso el tejido cardíaco tiene mucha mitocondria. Sin embargo, si hay un fallo, ¿verdad? Si hay una isquemia, si hay poco oxígeno, ¿verdad? Digamos que la planta eléctrica tiene que tener una energía externa, ¿verdad? Como la gasolina de una planta eléctrica. Entonces, por eso estas células, ¿verdad? Que son conductoras, tienen una reserva de glucógeno y estas células son las últimas en morir, las células de conducción, ¿verdad? Y ellos pueden representar un marcapaso de emergencia, ¿verdad? Porque son más resistentes a la isquemia. Eso también es de verdad que es bien importante que lo sepan, ¿verdad? Porque es muy clave, pues, a la hora de entender la fisiología del corazón. Bueno, una aplicación práctica sencilla es el electrocardiograma. Fíjense que gracias, esto tampoco se los voy a preguntar en la clase, ¿verdad? Pero gracias a esta estructura del electrocardiograma, el potencial de acción se conduce direccionalmente, ¿verdad? Y pues nosotros lo podemos registrar en la superficie del corazón. Esa sería una aplicación clínica.
Las células de las fibras de Purkinje sí se les puede preguntar en la práctica, porque fíjense que sí son células bastante distinguibles, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a desconectar esta reunión para que la grabación de la clase quede aparte, ¿no? Y empezaré otra sesión por si tienen preguntas. Voy a desconectar esta, se vuelven a conectar en el mismo link.